Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. Recientemente tuve la oportunidad de participar en un YouTube Live de ¿Qué tengo doctor? En conjunto con mi compañero de residencia, Sebastián Quintero, en donde estuvimos hablando acerca de VIH. Si bien es un live que está dirigido principalmente para población no médica, creo que los datos que compartimos ahí son útiles para absolutamente todos nosotros, independiente de si somos o no parte del personal de salud. Es por esto que en conjunto con ¿Qué tengo doctor? Y con la ACMI decidimos que era bueno publicar este live en nuestro canal. Es por esto que el día de hoy quiero invitarlos a conocer ¿Qué tengo doctor? Y que los apoyen tanto en sus cuentas de YouTube como de Instagram. Esta es una iniciativa creada por la ACMI para educar a pacientes mediante videos como estos realizados por diversas personas del personal de salud. Así que ya saben, los invito a seguir estas cuentas y a invitar a todos sus familiares, pacientes y demás a que las sigan, por donde se está compartiendo información médica verdadera y clara para pacientes. No siendo más, los dejo con el video. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados el día de hoy con nosotros en este live de ¿Qué tengo doctor? Mi nombre es Andrés Flores y estoy aquí con Sebastián Quintero. Hola a todos. Y pues vamos a hablar acerca, como muy seguramente todos ustedes saben y vieron en nuestras redes y en las redes de la ACMI ¿Qué tengo doctor? Sobre la infección por VIH, que creo que es un tema muy relevante, muy importante, muy prevalente a nivel mundial y que por ende todos tenemos que conocer, tanto nosotros como profesionales de la salud, como todos ustedes como pacientes e incluso si son profesionales de la salud también. Creo que son muchas las cosas de las cuales podemos hablar, pero vamos a tratar de dirigirnos, como decía el nombre de la publicación, como aquellos mitos quizá o aquellas dudas más puntuales que suelen tener la gran mayoría de las personas. Hicimos por las redes de ¿Qué tengo doctor? Una caja de preguntas en donde varios de ustedes nos dejaron las inquietudes que tienen o las inquietudes que les gustaría que nosotros resolviéramos aquí en este en vivo y pues vamos a tratar de hacer eso, digamos, en este sentido. Teniendo eso en mente, creo que pues lo primero que uno tiene que saber cuando habla de una enfermedad o se enfrenta a una enfermedad, o una infección, cualquier tipo de patología es qué es como tal esa enfermedad. Entonces, Sebas, ¿qué le podríamos decir a la gente que está conectada respecto a pues, qué es el VIH? Yo creo que uno escucha mucho la palabra todo el tiempo, entonces VIH es un nombre, es un virus, es una sigla, significa virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que podríamos decir que es relativamente joven, más o menos lo conocemos aproximadamente desde 1980. Ese virus nace inicialmente en un contexto de una enfermedad que no sabíamos por qué estaba pasando, arrancó a aparecer una enfermedad en los pulmones en poblaciones donde no esperaba que apareciera, y eso nos llevó a lo que hoy conocemos, que es un virus que está en todo el mundo, es decir, lo podemos encontrar en cualquier ciudad. Es como hay algunos virus, por ejemplo, que prefieren ciertos climas. Por ejemplo, el dengue es un virus que no lo encuentra en todas partes, pero el VIH sí. Entonces el VIH lo podemos encontrar en cualquier lugar del mundo, sus características, digamos, fundamentales, que el lugar donde le gusta irse son las defensas. Entonces es un virus que infecta ahí, y como veremos más adelante, eso nos trae como ciertas consecuencias. Y yo pienso, Andy, que será bueno que nos explicara, porque uno tiende a escuchar mucho a veces la palabra VIH, a veces la palabra SIDA, la intercambian, y creo que se que aclaremos que eso no es lo mismo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que precisamente por ese recuento histórico que usted nos hace de cómo pues, nace el virus, el momento inicial de cuando empezó pues esto que realmente es una pandemia mundial, se presentaba pues con unas infecciones muy severas, unos pacientes altamente comprometidos y pues de ahí, como vamos a ver ahorita y vamos a explicar, pues se acuña como el término de lo que es el SIDA, ¿cierto? Pero es muy importante, como dice Sebastián, que todos entendamos que no son lo mismo, porque como usted mencionaba, muchas veces lo utilizan de forma indistinta, lo utilizan como términos equivalentes, y es algo que pues evidentemente es erróneo y que también tiene un impacto social muy importante, porque genera unos estigmas que creo que se han perpetuado a través de los años, incluso a pesar de todo lo que ya sabemos sobre la infección. Entonces, para dejar como muy claro la diferencia o la discrepancia que hay entre lo que es el VIH y lo que es el SIDA, el VIH es lo que usted nos explicó, es el virus. ¿Listo? Es el virus, es la partícula que puede contagiar a alguien y llevar a que se desarrolle la infección por el VIH. Como usted dijo, pues el VIH lo que le gusta es afectar las defensas. Cuando llegamos a un estado muy avanzado de la infección por VIH, en donde las defensas están muy bajas bajo ciertos parámetros que utilizamos nosotros los médicos, pues decimos entonces en ese momento que el paciente está en un estadio o en una fase de la enfermedad que le mencionamos SIDA. Es decir, el SIDA básicamente es una consecuencia de la infección por el VIH en un estadio muy tardío y avanzado de la enfermedad, más no son lo mismo. Tenemos un tiempo bastante largo de infección antes de que lleguemos a ese contexto de lo que es
lo que sería la fase o el estadio del SIDA, la enfermedad. No sé si tenga algo que agregar. No, y eso es muy importante porque digamos que a veces las palabras tienen como mucho valor y uno escucha SIDA y le coge como susto, como que será que eso ya es demasiado grave. Y si bien está en el contexto de una enfermedad, ahí como veremos más adelante, es un estado afortunadamente variable, es decir, no siempre voy a estar en ese contexto desde el punto de vista médico y tiene implicaciones para nosotros, pero en términos generales es eso, me parece que queda sumamente claro. Y yo creo que en el sur de un día uno empieza a pensar, bueno, pero ¿por qué un virus me lleva a eso? Entonces, lo que les explicaba hay que entender que el virus le gusta mucho las células cuando la defiende. Entonces, hay algo que se llama sistema inmunológico, ¿no? Son las defensas. Cuando yo tengo una infección por cualquier cosa, bacterias, virus, hongos, parásitos, entonces mi cuerpo tiene una serie de células, lo que le decimos glóbulos blancos, por ejemplo, que es una forma como uno normalmente lo escucha, que se encargan de defenderlo. Entonces eso hace que la infección se controle, que mi neumonía, digamos, dure ciertos días, que los medicamentos funcionen. Al VIH le gustan esas células, se va y se introducen en ellas y hace que pierdan función, que las perdamos en número, que las perdamos en cantidad, y esa disminución de las defensas es lo que nos lleva a eso. Pero hay que también entender que es una enfermedad que también ya estamos empezando a verla con otras connotaciones. Ya más adelante les contaremos todo lo que ha pasado con el tratamiento, pero es cierto que hay otros órganos que se ven involucrados dentro de la infección por VIH que no solamente implican infecciones. Cada vez hablamos más de que tenemos algo que se conoce como enfermedades no relacionadas a SIDA, por ejemplo, y es porque no entran en ese contexto de que yo no tenga buenas defensas, sino que el virus per se me genera estados de inflamación muy grande, como se hemos visto en otras cosas, por ejemplo, cuando yo tengo artritis o cuando tengo esas enfermedades autoinmunes, y sabemos que eso, por ejemplo, se puede ver asociado con enfermedades cardiovasculares, con mayor enfermedad de las arterias, mayor probabilidades de infartos, y ahí es donde tenemos que ir entendiendo, y yo creo que igual eso aplica para todas las enfermedades, la importancia de estilos de vida saludable, y que eso lo tenemos que tener como ahí muy claro. Y yo creo que muy probablemente ya nos está quedando en la cabeza o nos está empezando como ahí a pensar, bueno, ¿y cuáles son como las formas en las cuales yo puedo adquirir la infección? ¿Será que puede ser sangre o orina o un abrazo o saliva? Yo creo que ahí sí que hay muchísimas preguntas. Entonces, no sé, Andrés, ¿tú qué nos quieres contar de eso? Como cuáles son las formas que realmente uno sí puede adquirir la infección y otras las cuales realmente no hay posibilidades. Sí, creo que es bastante importante como tocar este tema, precisamente relacionado con el hecho de que, por lo que hablábamos de, nuevamente, el contexto histórico de cómo surge esta pandemia, pues ahí inicialmente hubo muchos miedos relacionados a pues cómo se transmitía el virus, ¿cierto? Cómo se podía transmitir de persona a persona, qué acciones podían realmente llevar a que se transmitiera el virus de una persona a otra. Y surgieron mitos, por decirlo de alguna manera, que incluso ahorita todavía vemos en la sociedad de que un beso, un abrazo o cosas por el estilo pueden llegar a generar la transmisión de la enfermedad cuando eso es pues completamente falso. Entonces, a grandes rasgos podemos hablar de tres mecanismos como principales o tres vías principales por las cuales pues uno puede llegar a adquirir la infección. Teniendo eso en mente, pues digamos que la principal o quizá una de las que son más mencionadas y todo el mundo creo que tienen en la mente, evidentemente es pues un contacto sexual de riesgo, ¿cierto? Un contacto sexual no protegido con una persona que pues vive con VIH y en ese contexto pues se puede como tal adquirir la infección. Esa sería como la primera posibilidad. La segunda posibilidad son mecanismos parenterales. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier tipo de sustancias que se inyecten en el torrente sanguíneo. Ahí hablamos tanto de medicamentos como transfusiones, que en su momento ahorita ya es poco probable porque se hacen tamizajes a todas las personas que donan, pero en su momento al inicio de la infección fue algo bastante importante porque muchas personas pues lastimosamente adquirieron la infección a través de este mecanismo de la transfusión de sangre, cosa que pues ya menos mal no ocurre. Y el otro mecanismo importante que sí sigue siendo, pues digamos, prevalente, pues son las agujas, por ejemplo, con lo que sería el uso de drogas endovenosas. Cuando se hace, digamos, cuando se comparten agujas de una persona que vive con VIH y una persona que no, pues se puede como tal adquirir la enfermedad. Y el tercer mecanismo, que es muy importante, es la parte de la transmisión vertical, es decir, una mujer embarazada que tiene la posibilidad de transmitir la infección a su hijo, al feto, ¿cierto? Pero creo que este último punto es bastante importante porque de hecho surgió la pregunta dentro de lo que ustedes nos dejaron en el Instagram y fue precisamente el hecho de
pues qué connotaciones hay con esa última fase, ¿cierto? Porque sabemos, listo, contacto sexual, ahorita vamos a hablar de las estrategias de prevención, sabemos pues también la parte parenteral, vamos a hablar de las estrategias de, no sé, intercambio de agujas, programas del Estado, etcétera, pero creo que un miedo que puede tener mucha gente, una mujer, por ejemplo, que iba con VIH, ¿qué connotaciones hay o cuál es el riesgo verdadero de transmitir la infección a su hijo? ¿Qué nos puede decir usted de eso? Digamos que eso es importante y puede que lo ahondamos un poquitico más adelante, más a profundidad, pero de entrada, con un adecuado tratamiento, con un muy buen control de la enfermedad, este riesgo se mitiga mucho, inclusive según el momento del diagnóstico y cómo se llega al momento del parto, el parto puede llegar a ser por vía vaginal de manera totalmente segura, y hay toda una cantidad de estrategias diseñadas para eso. Entonces, en general, inclusive eso ya no tiene por qué pasar. Eso, yo creo que de los hitos que hay en VIH, y hay muchos, sabemos que todo lo que se ha ido conociendo ha ido cambiando muchas perspectivas, estuvo esa, el poder encontrar la forma en que efectivamente yo puedo cortar esa vía de transmisión. Y ahí el tratamiento, y eso nos debe quedar como mensaje a todos, pues médicos, no médicos, y que es nuestra responsabilidad inclusive transmitir, es que el tratamiento es fundamental, no solamente por eso, no solamente para que yo esté bien, sino que pues, me permite que muchas cosas que yo pensaría que tal vez puedan estar limitadas, no lo van a estar. Y a mí me parece súper importante resaltar lo que decías de las vías de transmisión, porque nos debe quedar en mente eso de que las demás cosas no transmiten la enfermedad. Los besos, los abrazos, nada de eso. Hay un momento histórico muy bonito y es con la princesa Diana cuando ella va y visita un hospital de enfermos por VIH y les da la mano. Para una época en la cual eso era, no, pues nadie sabía cómo era, ella va a dar la mano y si bien es algo pequeño, para ese momento y para la persona que era, Muy significativo. generó una gran significancia. Entonces eso nos debe quedar siempre en la mente. No está mal yo no saberlo, pero cuando lo sé y es nuestra responsabilidad poder transmitir y poder seguir continuando o evitando que nos desinformemos en temas que pues no deberían por qué generarnos como miedo o miedos injustificados. Digamos que ahí uno empieza a pensar, bueno, estamos hablando de qué es, estamos hablando de todo lo que ha pasado, uno dice, bueno, ¿cómo se diagnostica? Yo creo que muchas veces uno se pregunta, ¿cómo me doy cuenta que tengo la enfermedad? Hay un síntoma clásico, uno siempre dice, no, cuando me duele la garganta, ¿será que tengo amigdalitis? O uno dice, me puse amarillo, ¿será que tengo hepatitis? Y mucha gente lo dice, si estoy amarillo es el hígado, si estoy con tos y flemas son los pulmones. Hay algo así que digamos que yo diga, si tengo esto, tengo la posibilidad de una infección por VIH. Pues digamos que es un tema bastante importante, creo yo, que mencionemos por el hecho de que lastimosamente esta enfermedad se manifiesta de forma muy tardía. Y de hecho, precisamente lo que mencionábamos inicialmente, antes de que supiéramos realmente todo lo que estamos mencionando de cómo funciona el virus, cómo genera, pues digamos, la disminución de las defensas y demás, los pacientes se presentaban precisamente en ese estadio que mencionamos al inicio de lo que es el SIDA, en donde, pues digamos, son unas infecciones oportunistas, en algunos escenarios catastróficas, y pues lastimosamente entonces cuando se presentan esos síntomas en un paciente incluso en la actualidad, usualmente es cuando la infección ya ha avanzado mucho en el transcurso, digamos, de su historia natural. Agudamente, es decir, en el momento en el cual, por ejemplo, se genera la transmisión del virus, en las primeras semanas, los primeros 21 días puede haber algo de sintomatología, pero el problema es que es una sintomatología gripal, es básicamente tener una amigdalitis o cosas por el estilo y ya, entonces mucha gente pues realmente no le va a poner cuidado a eso para decir, uy, de pronto, ¿será que adquirí la infección? Entonces, ¿será que tengo que hacer una prueba? Lastimosamente, pues eso no ocurre, creo que ni siquiera nosotros como médicos sería algo que de entrada pensaríamos frente a un cuadro gripal. Bueno, y si tenemos ese problema de que no tengo síntomas que me alerten de manera temprana, ¿no es cierto? Decimos que son síntomas que pasan perfectamente desapercibidos y los que me pueden a mí preocupar o hacerme consultar son síntomas tardíos, ¿no es cierto? Que ya hablan de una enfermedad avanzada que se puede empezar a manejar, pero que, digamos, de cierta manera pone más retos. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿qué podríamos hacer en ese contexto? Creo que hay algo muy importante, que es algo que podemos quizá relacionar con muchas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, que también la conocen como el asesino silencioso y demás, es el hecho de tamizar. Es decir, el hecho de yo como individuo conocer cuándo debo tomarme una prueba y también yo como personal de salud conocer cuándo debo solicitar una prueba a mi paciente. Pero pues digamos que uno como persona es muy responsable, creo yo, de su salud y de esa misma manera creo que es importante que todos sepamos cuándo podríamos estar en riesgo de haber adquirido la infección y de esa Sí. manera cuándo solicitar una prueba.
porque lastimosamente es algo que vamos a hablar ahorita más adelante, está muy estigmatizado de solicitar una prueba, hacerse un tamizaje de forma rutinaria, pero realmente creo que el mensaje clave que hay que dejar acá es que por recomendaciones de todo el mundo, Estados Unidos, mundiales, recomendaciones de aquí mismo de Colombia, todas las personas sexualmente activas que en el último año haya tenido una relación sexual con alguien que no sepan si vive o no con la infección del VIH, deberían de hacerse la prueba. Y eso yo creo que nos incluye a todos. Todos realmente en algún punto deberíamos hacernos una prueba de manera anual, ¿cierto? Que creo que es muy importante. Hay algunos factores de riesgo, claro, que se hablan, ¿cierto? Que se mencionan como, obviamente, no sé, personas trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, este tipo de poblaciones que, digamos, pueden tener un riesgo mayor por el hecho de que hay una, digamos que hay una mayor cantidad de personas que, digamos, viven con la infección, pero el mensaje claro que creo que tiene que quedar es que no es solo esa población la que se tiene que tamitar, somos todos. Digamos que hay un concepto que uno escucha mucho que se llama poblaciones clave. Entonces, y creo que ese mensaje es súper importante. No es que sean las únicas poblaciones en riesgo, solo que por las conductas en las cuales se presentan hay mayor riesgo de transmisión. Entonces, sabemos que hay diferentes vías, como nos explicabas previamente, y esas vías también tienen un diferente riesgo. No es lo mismo que yo me exponga, por ejemplo, a una aguja contaminada, ¿no es cierto? A una contaminación directa de sangre, que pasaría, por ejemplo, con personas en las cárceles o con personas que pues usan drogas inyectadas, a una persona que tiene relaciones sexuales sin protección. Y entre las mismas personas que tienen relaciones sexuales no es lo mismo yo tener relaciones de tipo insertivas o tipo receptivo. Entonces eso es que me parece importante y resaltar eso. Realmente son todos, o sea, todos desde que tengamos una vida sexual activa tenemos riesgo de infecciones. Creo que de hecho es importante mencionar que si hablamos específicamente de lo que es nuestro país de Colombia, estadísticamente, epidemiológicamente en Colombia, la transmisión de la enfermedad es más común en la población heterosexual. Que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque, como decíamos, o sea, creo que hay que borrarse la cabeza ese mensaje Exacto. de son esas poblaciones clave las que se tienen que tamizar, yo no estoy en riesgo porque, no sé, no tengo cierto tipo o no de conductas, todos estamos en riesgo. Toda persona con una vida sexual activa, el mensaje es que debe solicitar anualmente una prueba, pues cierto, para VIH. De hecho, pues no sé, ¿usted qué tipo de experiencia tiene con eso? En el último año, por ejemplo, ¿se ha realizado la prueba? Por ejemplo, sí, y por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando hago charlas relacionadas con el tema, poner esa pregunta, la pregunta de, ¿conozco mi estado serológico? Porque nosotros llegamos acá, estamos hablando de qué es, de cómo se transmite, de cómo se previene, qué debería hacer, pero bueno, ¿y cómo lo hago yo? Y sí, yo tengo hace ya varios años justamente la costumbre de estar en esa estrategia de atención que me parece que deberíamos tenerla todas, así como hablamos de, venga, ¿será que tengo el azúcar alto? ¿Será que tengo el colesterol alto? ¿Cómo estoy de las vitaminas? Pues yo voy a preguntarme, ¿cómo estoy del VIH? Y tuve la experiencia hace poco de probar el autotest. Es algo súper interesante, es algo relativamente novedoso, porque el problema del diagnóstico de VIH es que ese estigma sigue estando, sigue estando. Entonces a veces uno dice, ¿será que voy? ¿Y será que sí me la hacen? ¿Qué me van a decir mientras me la hago? ¿Será que me van a juzgar? Porque ese es un problema. Y yo creo que esa invitación es muy importante y es, no debemos hacer juicios de razón nunca. Uno no tiene que conocer la vida personal de nadie. Las preguntas que uno hace, a veces que pueden ser un poco tal vez incómodas, nunca son con ningún otro objetivo diferente a entender mejor el contexto clínico y hay que dar ese ambiente de seguridad, porque si cuando uno la piensa, y luego tener que ir por el resultado. Entonces, la posibilidad de hacerlo en la casa es sumamente interesante. Hay diferentes formas y diferentes muestras, inclusive para hacerlas con saliva. En Colombia la que tenemos ahorita es en sangre. Funciona como algo así parecido como una prueba de embarazo. Es un cassette pequeñito. Viene con el dispositivo, viene con las instrucciones de cómo hacerlo. Funciona como una glucometría. Uno coge una aguja pequeña, se hace un chucito en el dedo, pone la gota de sangre, espera 15 minutos y ahí sale el resultado. Súper práctico, súper interesante. Y creo que es muy importante aclarar que es súper seguro, ¿no? Claro. Con una tasa, digamos, de precisión de diagnóstico de la enfermedad que no es inferior al hecho de hacérsela en el Exacto. laboratorio, en ir a solicitar la prueba. El autotest es algo que ya está probado de forma mundial, que tiene una exactitud muy buena en términos de diagnóstico. Y nos funciona como puerta de entrada al diagnóstico. No lo confirma porque nos hace falta una segunda prueba, pero si no la descarta, una prueba negativa,
me ayuda a mí yo a estar tranquilo y a seguir como mis controles propios de optimización. Hay algunos peros que han salido y es que, bueno, el hacerse, el darme yo de cuenta del diagnóstico en la casa, entonces, ¿será que no voy a poder tener la mejor reacción al resultado en caso de que sea positivo? O si soy positivo, no voy a estar como dentro del sistema para que me puedan localizar. Pero igual yo pienso que es una herramienta más, o sea, no es la única. Y entre más opciones tengamos que nos tumben barras y nos den más acceso, es mucho, es mejor. Obviamente de otras formas, no sé, Andrés, ¿tú qué experiencia has tenido en ese aspecto? O si has ido a hospital o clínica o incluso o campañas que pues uno encuentra a veces en diferentes lugares de las ciudades. Sí, digamos que yo también pues tengo la costumbre, como usted, de hacerme la prueba por lo menos anualmente. Y creo que un mensaje clave es el que usted mencionaba de no hacer los juicios o hacer unos prejuicios por el hecho de hacer una actitud que, como creo hemos mostrado, es responsable, ¿cierto? Es responsable el hecho de que si alguien es sexualmente activo, se haga la prueba de manera anual. Yo específicamente pues la he hecho es pues yendo a una consulta externa cuando pido pues como mis laboratorios de rutina de forma anual. Por otros, pues, digamos, problemas de salud, siempre solicito de manera anual, pues, que se me realice, por favor, la prueba del VIH. Y creo que es algo importante, un mensaje clave, y es que no deben esperar a que el médico se las ofrezca. Lastimosamente, de nuestro lado también nos falta mucho, creo yo, por aprender. Y uno como paciente está en todo su derecho de solicitar la prueba. Y de hecho, una de las indicaciones que uno encuentra en todas las guías de tamizaje es solicitud del paciente. Todo paciente que diga, tuve una exposición de riesgo, quiero estar tranquilo, cosas por el estilo, deseo hacerme la prueba, no hay ninguna, digamos, como razón para no ofrecerle en la realización de esa prueba al paciente. Pero creo que aquí, sí. Justamente acá preguntaban eso, de que las pruebas que se le piden al médico, uno cómo lo hace. Y efectivamente lo que uno Es también, tal cual decirlo, exactamente, expresarlo. la relación con el médico debe ser una conversación. Yo siento que como médicos es nuestra responsabilidad dar ambientes seguros para el paciente. Yo tuve la oportunidad antes de entrar a la residencia de trabajar en VIH y trabajar un tiempo largo en consulta y uno busca eso, uno busca un ambiente de confianza, un ambiente de seguridad para que podamos tocar temas que a veces nos cuestan tocar. Uno cuando está en el otro lado del paciente, uno empieza a decir, ¿será que digo esto? ¿Será que no digo esto? Pero creo que pedirla no está mal. Obviamente, a veces, si yo tengo si un mes y me dicen que no, pues tal vez hay algunas razones específicas, obviamente también es una conversación, pero creo que ese punto de la demanda activa también es importante y uno también debe estar abierto a escuchar ese tipo de solicitudes. Creo que en relación con esa pregunta es muy importante como que hablemos de algo que creo que incluso nosotros como personal de salud y seguramente si alguno como paciente, como muy seguramente la persona que preguntó, se ha enfrentado a esa situación, y es que lastimosamente, no solo en Colombia, a nivel mundial todavía hay muchas barreras o como peros, obstáculos en el camino para uno poder llegar a esa conducta responsable que estamos hablando de hacerse la prueba de forma anual. Nada más la parte del prejuicio, sino también como términos ya de papeleo y cosas por el estilo. ¿Qué opina usted al respecto de eso? Sí, eso han sido discusiones largas. Digamos que la prueba para VIH implica un consentimiento informado, que digamos en cierto modo es ese como ventaja que tiene Autotest, que dicen, pues bueno, finalmente me lo hago yo, no requiero nada más. Pero también está el hecho de que un diagnóstico de VIH, por el peso que tiene aún, también es un diagnóstico fuerte, entonces se busca que esté la persona lo más acompañada posible. Eh, es difícil, hay diferentes programas que han intentado usar cómo se puede hacer. Yo creo que la mejor forma de romper esas barreras es ese tipo de espacios, por ejemplo, donde tratamos de resolver esas preguntas, de resolver esas inquietudes, dejar como puntos claros, todos los esfuerzos que hay de una cantidad de ONGs y de grupos de pacientes, de grupos de personas que les encanta el tema, también son sumamente valiosos. Hay una educación constante de la población que también ayuda un poquito a romper esas barreras. Y creo que también es muy importante la educación nuestra como profesionales y como estudiantes de medicina también. Que cuando yo me gradué como médico, yo tengo en mi mente que yo no debo ser una barrera. Uno empieza a veces a ver y se da cuenta que a veces la barrera no es ni el sistema, ni el consentimiento, sino que es el mismo profesional de la salud. Ya sea porque desconocía que la prueba había que hacerla, ya sea porque el trato no fue el mejor y fue el que nunca más volvió. Entonces creo que todos somos responsables. Acá yo creo que no hay como un solo foco, un solo blanco. Creo que entre más seamos partícipes todos, más ayudamos a que se pueda ir como tumbando o haciendo tal vez más
más manejables, lo que en algún momento pueden haber sido como diferentes barreras. Sí, creo que es como el mensaje clave de este como segmento de la parte del diagnóstico de la enfermedad. Y es eso, digamos que creo que podemos como robarnos, por decirlo de alguna manera, un término que hay en vacunación, que es el de oportunidades perdidas. Creo que lo mismo puede aplicar acá. Tanto yo como paciente como yo como médico debo evitar que haya una oportunidad perdida de poder hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, porque como pues creo que hemos visto, la idea no es llegar a ese estadio final que hemos hablado, decía, el diagnóstico temprano es quizá lo mejor, no solo para el paciente en el momento en el cual pues, se demuestra que está viviendo con VIH, sino también en términos de prevenir transmisión, de, pues digamos, como prevención epidemiológica y demás. Y precisamente pues hablando como de esta parte de prevención, creo que es muy importante y seguramente muchas personas tienen dudas al respecto, es de, bueno, pues sabemos que existen esas tres rutas de transmisión, pero pues ¿qué puedo hacer yo para prevenir que eso ocurra si estoy expuesto a una de esas rutas? Por ejemplo, pues evidentemente relaciones sexuales van a tener todas las personas, entonces, ¿qué puedo hacer yo para que en ese momento de la relación sexual reduzca en la mayor medida posible el riesgo de adquirir la infección? ¿Qué nos puede contar de eso? Digamos que hay varias cosas, hay una cosa, hay un concepto, no es, digamos, tan reciente, pero sí es reciente, se conoce como prevención combinada. Me gusta mucho el concepto porque nos habla de que la prevención se hace desde diferentes áreas y tiene muchos actores. Entonces tenemos desde un punto de vista biomédico, tenemos desde un punto de vista social, tenemos desde un punto de vista de educación y nos refiere a muchas cosas. Entonces, muchas veces cuando uno dice, ¿cómo prevengo el VIH? La respuesta es, no, pues un condón, un método de barrera. Y sí, es cierto, nos ayuda, pero no es el único. Y hay estrategias que van mucho más allá. Entonces, uno que escuche. Entonces, cosas tan importantes y tan fundamentales como la educación sexual. Ahí partimos desde el inicio. Cuando empezamos a enseñar y a aprender qué es el VIH, cómo se transmite el VIH, esto que estamos acá haciendo, pero que que se debe hacer con mucha más frecuencia y en diferentes ámbitos, ayuda muchísimo. Las oportunidades cada vez más de evitar la discriminación, de evitar el señalamiento, también impactan mucho. Cuando yo como población vulnerable me siento incómodo, me siento señalado, me siento discriminado, me siento mirado, pues yo no voy a tomar las oportunidades, no voy a ir a buscar un médico, no voy a ir a buscar un laboratorio, no voy a aprovechar una campaña porque siento que estoy señalado. Cada vez tenemos poblaciones muchas más diversas, unas diferentes identificaciones de género, diferentes escenarios que nos hacen que pues, nos replanteemos muchas cosas y que pueden, si bien, tener diferentes discusiones, pero deben enmarcarse dentro del respeto y dentro de evitar la discriminación, y es un paso fundamental enmarcado dentro de eso. Y luego están las estrategias que sabemos desde el punto de vista biomédico que existen. Entonces está algo que se conoce que son los métodos de barrera, está el condón, hay condón tanto masculino como femenino, y tenemos dos estrategias gigantes. Una que se conoce ya hace ya un tiempo, que se conoce con la sigla de PEP, que son profilaxis post-exposición, es decir, después de haber pasado el evento. Yo tuve una exposición de riesgo, es decir, tuve una relación en la cual el condón se rompió, tuve una relación sin condón, tuve una relación, y eso va a ser algo que nos va a empezar a entrar y a preocupar cada vez un poco más, que es el chemsex, que es las relaciones bajo el efecto de drogas, y es donde yo tal vez no sé lo que pasó y no estoy muy seguro qué ocurrió, o también escenarios un poco más complejos, como por ejemplo los accesos carnales, que se atienden también desde el punto de vista médico, o los profesionales, como cuando yo tengo un accidente biológico y me chuzo con una aguja, y no necesariamente en un hospital, si yo estoy en una caneca de basura, no me doy cuenta y me chusé, yo no sé por qué me chusé. Entonces, ahí hay medicamentos que se pueden tomar, se toman durante un mes y evitan la infección, haciéndolo de forma adecuada. Creo que eso es muy importante hablarlo porque creo que mucha gente, pues, o personalmente conozco muchas personas que dicen, bueno, tuve la exposición de riesgo y es como, bueno, pues esperar. Y creo que la conducta no es esa, no es, no voy a esperar a ver si pasa o no, sino que podemos tomar una acción activa para tratar de prevenir que llegue a presentarse como tal o se llegue a adquirir como tal la infección, que es precisamente esto que usted nos Claro, cuenta de la y profilaxis. muchas veces, a veces, tenemos en la mente que esta profilaxis se hace solamente en el escenario en el cual de un acceso carnal, por ejemplo, y no es así. Cualquier otro, o el accidente biológico, el del trabajo, realmente no, cualquier conducta insegura que se presente, que potencialmente me pueda transmitir la infección,
entra dentro del marco de la profilaxis post-exposición. ¿Cuál es el único requisito? Pues no tener la infección en ese momento. Por eso yo no puedo, es que yo sé qué medicamentos son y voy y me los compro. Igual son medicamentos, igual toca formularlos, igual toca revisarlos. Igual hay que saber que yo en ese momento no esté con la infección. Por eso siempre hay que hacer una prueba antes de. Esa prueba que se hace el antes de no es para saber si tuve la transmisión en ese momento. Realmente la hago es para saber que de pronto no supiera yo el diagnóstico antes y pues ya el cuento es distinto. Claro, porque ahí supondría iniciar tratamiento, no profilaxis, post-exposición, como para que entiendan el porqué, esa importancia de esa prueba. Pero sabemos entonces que sí existe la profilaxis post-exposición, que ya tiene un tiempo, digámoslo así, pero hay algo más nuevo, entre comillas, que es el hecho de la posibilidad de poder utilizar medicamentos que están diseñados para el tratamiento de la infección por el VIH, que yo puedo utilizar de forma preventiva, es decir, previo a pues digamos, como a la posible exposición de riesgo, que es algo muy importante porque digamos que antes simplemente estábamos como sujetos a, tuve la exposición, tuve un accidente biológico, cosas por el estilo, pero ahorita, pues precisamente por lo que usted nos mencionaba de la diversidad de población pues que tenemos, las conductas que cada vez se podría decir son un poco más liberales de alguna forma, existe esta estrategia que ayuda mucho a que estas conductas no se traduzcan en un posible aumento, digamos, como de los contagios, que es lo que ahorita llamamos como profilaxis preexposición. Exacto. Entonces, ¿qué nos puede contar del PrEP, que es como se menciona? Está la sigla, y creo que ya todos en algún momento hemos escuchado la palabra, hemos visto publicidad. Desde el punto de vista de médicos, es algo que tenemos una responsabilidad de aprender qué es, porque, por ejemplo, cuando yo me gradué de medicina, eso no estaba aún tan en el boom del tema para nosotros. Y sí, es el uso de medicamentos para evitar que yo tenga la infección independiente de la exposición. Tenemos estudios en población que inyecta drogas, tenemos estudios en poblaciones sin uso de métodos de barrera. Sin embargo, esto es importante recalcarlo y es que lo ideal de la prevención es que no debe ser excluyente. Yo debo utilizar todas las opciones que tengo disponibles de forma simultánea. Entonces yo debo propiciar ambientes de educación, debo propiciar ambientes sin discriminación, debo dar libre acceso a condones, debo dar acceso a lubricantes, debo tener estrategias para evitar el contagio por drogas endovenosas, debo evitar barras para PrEP, para PEP y uso de condón. Sí, creo que ahí es importante mencionar eso que usted dice porque de pronto alguna persona que no se le guste leer sobre el tema, incluso si no es profesional de salud, habrá leído que eso tiene una efectividad altísima, ¿cierto? Mayor al 90%, incluso dependiendo de donde uno lea. Pero es muy importante aclarar que ese mayor a 90% es siempre y cuando se hagan las estrategias combinadas de prevención. Exacto. No solamente utilizar los medicamentos y, por ejemplo, tener, no sé, una relación sexual sin un método de barrera. Es utilizar las dos cosas combinadas lo que más me reduce el riesgo y la forma, diría yo, como más correcta de realmente o más responsable de hacer la disminución de la prevención de la transmisión. Sí, y además porque debemos tener en cuenta que, pues, esta charla es de VIH, que es la que más siempre tenemos en la cabeza, porque es la que sabemos que, no, es que el VIH no se cura, pero no es la única infección de transmisión sexual que hay. Tenemos sífilis, tenemos hepatitis B, tenemos hepatitis C, tenemos infecciones por Neisseria, que lo escuchamos como gonorrea, ¿no es cierto? Que es la Neisseria gonorrea, y también tiene transmisión por vía sexual. Entonces, sí, es cierto, los estudios que se han hecho y se hicieron de PrEP son sin uso de condón y la infección no se transmite y llegan a estar por encima del 90%, pero cuando yo le sumo un condón, me acerco mucho más al 100% y sobre todo prevengo otras cosas. Acá entramos en una discusión que es bien compleja y es la autonomía del paciente. Y uno también la respeta, pero nosotros debemos tener la responsabilidad de dar toda la información, pero no podemos darla si no la conocemos. Entonces ahí está lo relevante, es poderle dar al paciente las herramientas para que sea él quien tome la decisión. Y miren, tenemos esto, los riesgos son estos, y los medicamentos funcionan, tienen un determinado riesgo. Como todo medicamento depende de ser juicioso, depende de que esté dentro de un marco de seguimiento. Esto no es como que yo fui y me compré el medicamento en la droguería y me lo estoy tomando. No, porque también requiere exámenes previos, requiere que haya un seguimiento constante. Y una particularidad en la forma de utilizarlo. Exacto. No solo como... O sea, hay una forma específica que le tienen que enseñar a uno Exacto. de cómo utilizar el medicamento cuando, por ejemplo, existe la posibilidad de que vaya a estar frente a una exposición de riesgo o si lo va a utilizar de forma continua porque constantemente de pronto está, digamos, realizando conductas que podrían ser de riesgo.
Y creo que es muy importante eso, o sea, como si bien decimos lo mejor es todo combinado, pues evidentemente eso no es una imposición ni ningún tipo de obligación, porque pues creo que todos nosotros somos capaces de determinar qué riesgos decidimos asumir o no, y eso aplica para absolutamente todo. Tomar alcohol es decidir asumir un riesgo Exacto. de lo que implica tomar alcohol de forma crónica. Lo mismo fumar, lo mismo esto, que sería, digamos, como las conductas que podrían exponer a que se dé la transmisión del virus. Es cierto, pero pues por fortuna están esas herramientas. Eso está, dentro, inclusive dentro de la prevención, otro componente muy importante es el tratamiento. Tener acceso a tratamiento funciona dentro del marco de la prevención. Y ahí donde uno empieza, y creo que empieza uno a también tener en su mente es, bueno, siempre hemos escuchado que el VIH es una enfermedad que queda en el tiempo. Cuando empezó todo esto, pues se veían imágenes así de personas con enfermedades como muy avanzadas, y eso pues es como el problema que ha generado, como que el susto que uno escucha de VIH, como que queda ahí como quieto, como así. Pero bueno, se puede tratar, o sea, uno puede tratar la infección. Creo que es muy importante ese contexto porque la respuesta enfática es sí, por supuesto, sí hay tratamiento, que es lo más importante que creo que debe quedar, pero mucha gente también, así como previamente uno veía personas que vivían con VIH y que se veían, pues digamos, ya con un estado muy avanzado de la enfermedad, de la misma manera cuando uno mira la historia del VIH, ve imágenes de pacientes con tratamiento que previamente tenían unos eventos adversos que también eran catastróficos, eran unos eventos adversos muy severos que menos mal hemos ido pues evolucionando en esta posibilidad del tratamiento, hemos ido mejorando poco a poco cada una de las opciones terapéuticas que tenemos para esta infección y actualmente tenemos incluso la toma pues para que sepan, digamos que la infección por el VIH se debe tratar con múltiples medicamentos, pero esos múltiples medicamentos que antes implicaban un montón de pastillas, ahorita las tenemos incluidas en una. Estamos hablando incluso en la actualidad de la posibilidad de en cierto grupo específico de pacientes manejos con inyecciones mensuales, que es algo que previamente era, pues digamos, como impensable. Entonces creo que un mensaje muy importante es que hay tratamiento, el tratamiento es seguro, el tratamiento ya no genera los eventos adversos que conocíamos de antes, que también podían generar un impacto muy grande sobre la salud del paciente. Y es tan bueno que podríamos decir que el tratamiento podría llegar a que la gente viva una vida normal, que ese es el punto de por qué hacemos el tratamiento. Entonces, no sé qué nos puede decir de, o sea, si alguien que está escuchando esto llega, por ejemplo, a adquirir la infección o alguien que ya sea una persona que iba con VIH, le pregunta a uno, bueno, pero ¿para qué me tomo eso? ¿Cierto? O sea, como, ¿cuál es la utilidad realmente de que yo me tome eso? ¿Qué le podríamos responder a esas Claro, yo personas? creo que es una de las preguntas que uno le quedan como en la mente cuando llegan a ese tipo de diagnósticos y que uno como medio cuando transmite la información debe resolverla y debe lograr que esa pregunta salga a flote. De entrada, eso que mencionabas del estado de los medicamentos es súper importante. Cuando uno se pone a mirar cómo hemos evolucionado, eso es impresionante. Eh, Uno quiere siempre ofrecer lo mejor y por fortuna cada vez lo tenemos más disponible y son muy tolerables, no tienen muchos efectos adversos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque como estábamos hablando al inicio, lo que yo quiero es que mis defensas estén bien. Yo quiero que mi sistema inmune pueda combatir las infecciones y la mejor forma de hacerlo es controlando el virus. Entonces los medicamentos logran eso. Hay una pregunta que ahorita hicieron es si el virus tiene cura. Desafortunadamente no. Hay algunos casos muy puntuales en el mundo de estudio que abren la puerta investigativa de cómo puedo lograr la cura de la enfermedad, pero en general no, los medicamentos no logran curarla, logran controlarla, pero el control es extremadamente bueno. Es tan bueno que llegamos a un concepto que se conoce como la indetectabilidad, es decir, la cantidad de virus que tengo en sangre es muy pequeña y es pequeña inclusive en términos de enfermedad. No me van a impactar mi sistema inmunológico, van a empezar a dejar que yo empiece a recuperarme las defensas. Claro, entramos ya en un concepto distinto, lo que hablamos de que hay unos impactos de no infección, que pues es un cuento diferente, pero en general van a tener la enfermedad muy bien controlada. Tan así que esto llega a un concepto que es de los mensajes, yo creo que más trascendentales de los tantos que han habido, pero los que a mí en lo personal me parecen muy importantes, y es algo que se conoce como U es igual a U, que es U igual a U en inglés, o I es igual a I en español, y es que indetectable es igual a intransmisible. Es decir, las personas que viven con VIH
en tratamiento, que son juiciosos, que sus medicamentos los toman y que llevan un control adecuado, no transmiten la infección, independiente de la conducta que estén realizando, independiente del método de barrera. Ahí es donde se recalca mucho más la importancia de los controles. Una persona con VIH en tratamiento, que sabe cómo está de salud, que sabe su estado respecto a la enfermedad, que inclusive sabe cómo se encuentra frente a otras enfermedades, está mucho mejor cuidado que alguien que no conoce absolutamente nada de su salud. Entonces, ese concepto de tratamiento me ayuda a mí a prevenir y es súper relevante, porque además quita un estigma gigante de pensar que es que una persona con VIH es un centro contagioso caminando. Y no, eso se nos debe salir inmediatamente de la mente. Es simplemente una enfermedad que tenemos en tratamiento, que debe estar en tratamiento y que adecuadamente nos logra evitar todos los efectos deleterios que conocíamos previamente. Creo que es importante ahí agregar que, evidentemente, o sea, la razón principal de por qué debería tratarme si adquiero la infección es pues por mi salud, ¿cierto? Por mi bienestar, por no llegar a ese estadio avanzado que hemos hablado de SIDA, De acuerdo. por, digamos, sí, tener una vida que, entre comillas, obviamente lo que decíamos de las connotaciones de que poco a poco se ha visto que puede implicar más riesgo cardiovascular y cosas, pero a grandes rasgos podríamos decir que me permite vivir una vida completamente normal, porque como usted dice, si estoy indetectable es igual a estoy intransmisible, puedo realizar cualquier actividad sin ningún riesgo de generar una transmisión de la enfermedad. Y creo que ahí entra la otra razón de por qué tratarse o para qué el tratamiento, y es que el tratamiento también tiene un impacto a nivel social y a nivel epidemiológico, porque como hemos dicho, existen muchos mecanismos de prevención, pero como bien usted mencionó, cuando empezamos esta parte de hablar de tratamiento, es que el tratamiento es una forma muy importante de prevención. Porque si logramos no solo un diagnóstico temprano, con lo que hemos hablado de hacer un tamizaje a toda la población de riesgo, que básicamente somos todos los seres humanos, si eso lo traducimos en un manejo efectivo en pacientes indetectables, ojalá todos los pacientes que vivan con VIH estén indetectables, logramos que se reduzca la transmisión de la enfermedad y de esa manera reducimos los nuevos casos Claro, de la inclusive infección. ese es el concepto que se tiene para buscar tratar de erradicar el VIH. Dado que es una enfermedad infecciosa, si yo corto la cadena de transmisión, en cierto modo la puedo lograr erradicar. Eso se conoce como el 90-90-90, que inclusive ahorita es 95-95-95, y es que yo quiero que la gente sepa el diagnóstico, que las personas estén tratadas y que estén indetectables. Esa es como la meta de todos, y ahí caben todos. Eso no es una responsabilidad solamente de médicos, es de, nuevamente caemos a lo mismo, de transmitir la información, de educar, de dar pruebas, de dar acceso, de dar tratamiento, de dar controles, todo eso queda enmarcado ahí. Y dentro de esa misma vía normal, por ejemplo, sale una pregunta muy frecuente y es, si yo vivo con VIH, ¿puedo quedar embarazada? Si yo quiero, ya sé que yo puedo no transmitir la infección, pero si hablábamos de que la vía de transmisión es una vía sexual, ¿yo entonces puedo quedar embarazada? Creo que es muy importante el mensaje de mencionar que pues que evidentemente sí, y como mencionábamos, puede quedar embarazada al punto de que el embarazo puede ser un transcurso completamente normal si la infección está en ese punto de indetectabilidad y puede traducirse en un parto completamente normal de un niño completamente sano. Entonces creo que es muy importante como ese mensaje de que el hecho de que yo iniciar el tratamiento genere que haya una indetectabilidad lleva a que también esa parte, digamos, de lo que sería crear una familia, que mucha gente pues tiene ese deseo todavía, tener un hijo, embarazarse, la vía natural del parto, sea una realidad y sea una realidad sin riesgos adicionales. No, de acuerdo. Y es cierto, y inclusive entra algo es que, pues, y eso debería hacer la ingeniería cuando uno ve esa parte desde un punto de vista médico, es que los embarazos que planeados tienen igual un concepto médico, un seguimiento por ginecología, un seguimiento por su médico del programa, pero se puede hacer perfectamente. Inclusive ahora aún sin PrEP, es una estrategia que es algo que se puede realizar. Uno puede quedar embarazada de parejas cero concordantes, es decir, ambos viviendo con VIH, o uno sí y el otro no, igual también se puede, pero pues obviamente eso va enmarcado en qué, en un seguimiento médico, en un control adecuado, en la toma de los medicamentos y en la indetectabilidad. Sí, creo que es muy importante, pues digamos, lo que queríamos hablar a grandes rasgos, lo hemos mencionado. Teníamos una pregunta que nos hicieron en la cajita que publicamos en Instagram, que sí se salió un poco de lo que hemos hablado,
y mientras la respondemos quiero aprovechar pues para invitar a los que están conectados si tienen alguna duda adicional, la pueden ir dejando en el chat y pues la iremos respondiendo. Pero entonces esta pregunta específica que nos dejaron en la cajita que sacamos en Instagram fue cómo el VIH puede afectar la vida laboral de una persona. El hecho de que yo viva con VIH afecta de alguna forma mis oportunidades de entrar a un trabajo, implica algo en el hecho de si ya estoy dentro de un trabajo, que creo que es una pregunta que es un poco limitado lo que nosotros podemos Es responder, pero cierto. pues, ¿qué podría decirnos al respecto? Digamos que desde el punto de vista pues, médico, sabemos, por ejemplo, la historia clínica es algo que es privado. Eso hace parte solamente entre el médico y el paciente. El paciente es quien define quién puede tener acceso a ella. Desde un punto de vista legal y eso, no hay una razón por la cual el diagnóstico deba ser un criterio para ningún tipo de trabajo ni para nada de esas situaciones. Sabemos que sí, más allá de eso, pues no es nuestra área Sí, es que es algo como un ámbito experticia. legal específico del Sí, país, ¿no? pero la realidad es que no, y eso sí está súper enmarcado, eso no tiene por qué usarse como criterio. Y lo mismo, a nadie le pueden hacer una prueba de VIH sin decirle que se la están haciendo, porque para eso es una prueba que requiere consentimiento. Y en términos globales, porque yo creo que esto lo puede uno a veces extrapolar un poquitico más y decir qué tanto afecta mi vida diaria, mi vida interpersonal, mis relaciones, etcétera, pues eso ya afortunadamente con todo lo que hemos avanzado es cada vez más pequeño. Desde el punto de vista médico, puntualmente, la salud se va a poder recuperar. Obviamente dependemos de la adherencia de los medicamentos y los demás escenarios pues se están como cada vez trabajando más. Aún hay mucho por trabajar, no solamente desde un punto de vista de farmacología, desde un punto de vista de medicamentos y oportunidades, inclusive pensando en la cura, sino el trabajo constante en el acceso a pruebas, en la discriminación, en el estigma. Eso es día a día, son momentos constantes que a veces son difíciles de lograr, que toca estar con todos los actores involucrados, pero yo creo que cada vez avanzamos más y logramos que ese tipo de espacios deben ser más frecuentes, deben estar al alcance de todos, en el lenguaje de todos, para justamente aportar todos como para ese objetivo final. Sí, completamente de acuerdo. Creo que pues por ahora no hay preguntas. Mientras miramos a ver si alguien más deja una pregunta, me gustaría como resumir los puntos claves, creo yo, de lo que antes de cuando estábamos preparando lo que queríamos hablar, queríamos dejar para todas las personas que nos están escuchando. Primer punto clave, creo yo, lo más importante es VIH no es igual a SIDA, completamente diferente, ya lo hablamos muy bien. VIH es el virus, el SIDA es un estadio final de esa enfermedad al cual cada vez menos llegan los pacientes con el tratamiento y todo lo que hemos mencionado, y nuestro objetivo es precisamente evitar como tal que eso ocurra y son términos que no debemos utilizar como equivalentes. Exacto. Creo que el segundo mensaje importante sería la infección por el VIH genera síntomas de forma tardía y por eso lo importante es hacer un diagnóstico temprano mediante tamizaje. Y yo como paciente, yo como médico, debo reconocer cuando alguien está en riesgo, que a grandes rasgos pues somos todos, como dijimos, cualquier persona sexualmente activa anualmente, lo ideal es que se realice una prueba para ver si ha adquirido o no la infección durante el último año. Tercero, prevención. De acuerdo. Saber que hay estrategias que tenemos múltiples, creo que lo hemos mencionado mucho, pero yo creo que nunca me canso de seguirlas repitiendo. Educación sexual, métodos de barrera, farmacológicos como tratamiento, como PrEP, como PEP, la importancia de trabajo sobre discriminación, las otras estrategias de prevención en otras áreas existen, debemos conocerlas. También como pacientes debemos saber cuáles son para poder solicitarlas o para poder entender por qué sí o por qué no. Y creo que como médico es muy importante saber que todo médico general en Colombia debe saber de PrEP, porque está en toda la capacidad de formularlo. El PrEP no es algo del infectólogo ni el internista, es un mensaje que creo que es muy importante para el personal de la salud. Debemos saber, debemos entenderlo, debemos no ser una barrera para poder acceder a él. Y dentro de eso mismo, el otro mensaje grandísimo es: el tratamiento existe, el tratamiento hay, el tratamiento ha evolucionado, cada paciente es distinto, a veces van a tener una panza, a veces pueden ser más, eso pues va variando, siempre buscando que sea como el más adecuado, buscando recuperar pues todo lo que ya hemos mencionado. Y ese mensaje grande que es importante saber que la indetectabilidad es igual a la no transmisión de la enfermedad. Sí, creo que por lo que veo no hay preguntas. Con eso, pues creo que terminamos lo que queríamos compartir con ustedes. En verdad, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y a todas las personas que vean pues la grabación del envío que va a quedar aquí en el canal pues en adelante para la posteridad.
Y nada, mil gracias realmente a todos por conectarse. Sí, la verdad, todos hayan pues aclarado algunas dudas. Igual también Andrés, creo que ha sido muy productiva esta conversación y nos vemos en una próxima oportunidad. Cualquier cosa, pues nuestras redes sociales nos pueden preguntar cualquier duda que tengan e igual en el Instagram de Que Tengo Doctor que les invitamos a seguir, pueden dejar cualquier duda que tengan y trataremos pues de responderla en la En la mejor medida de lo medida de lo posible. posible. Hasta luego. Que estén muy bien todos.